El problema de cómo entiende el niño la realidad económica, los conceptos referidos al uso del dinero, tiene un enorme interés y puede servir como modelo de la comprensión infantil en la realidad social. Hay dos razones para considerar que se trata de un campo de mayor importancia dentro del estudio del desarrollo psicológico del niño. En primer lugar, por el propio interés del problema. En esta las nociones económicas constituyen un eje de la organización social y además el niño entra en contacto con ella desde muy temprana edad, posiblemente antes que con las otras nociones sociales, como podrían ser las políticas. En segundo lugar, por las posibilidades de estudio que en el campo económico, aun siendo difícil de abordar, como todas las nociones sociales, sin embargo, se presta mejor, quizá por su carácter más objetivo al estudio experimental. Se trata de una realidad en la que el niño, al menos en la sociedad capitalista, entra en contacto desde muy temprano, a través de su experiencia diaria. Por ejemplo, de ir a la tienda a comprar. Se realizó una investigación a niños de 5 a 14 años. Una de las preguntas que se les hizo fue ¿qué es lo que hace el vendedor de la tienda con el dinero que recibe? Las respuestas que dieron los niños nos ayudan a ver cómo es que ellos conciben el intercambio de mercancías. Se encontraron 3 niveles de respuesta. Para los niños que se encuentran en el primer nivel, es difícil comprender el intercambio de mercancías por dinero. Es difícil entender cómo es que puedes obtener cosas bonitas a cambio de rodajitas o papeles. Algunos de ellos ya empiezan a comprender el proceso, pero como no conocen el valor de cada moneda, se sorprenden cuando el vendedor devuelve más monedas de las que recibió. Pero la mayoría de los niños entrevistados de más de 5 años comprenden que para comprar necesitas dinero, aunque piensan que el vendedor guarda el dinero y ya no lo vuelve a utilizar. Fueron pocos los que además dijeron que el vendedor utiliza el dinero para comprar cosas. Los niños del segundo nivel explicaron que el vendedor, además de alimentarse él y a su familia, utiliza el dinero para reponer la mercancía. Los sujetos del tercer nivel indicaron que el vendedor repone la mercancía, paga a sus empleados, alimenta a su familia y amplía su negocio. A través de estos niveles vemos la progresión del niño en la construcción del mundo social en que vive. Gobernar a un país no es algo sencillo, siempre hay muchos problemas, y los gobernantes tienen que organizarse para darle solución. Por eso en nuestro país, el gobierno está dividido en 3 grandes grupos de personas, que se reúnen a discutir para tomar decisiones más importantes. Gracias a esta división se mantiene el equilibrio del poder. El poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente es el encargado del poder ejecutivo, y tiene que cuidar que éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por su parte, el poder judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan las leyes, y tiene la capacidad de interpretar lo que dicen. Las nociones políticas. Resulta ser un tema muy difícil de explicar a los niños, ya que por más que tratemos de que entiendan, solo se confunden más. Normalmente los niños relacionan que ir a votar es política, y sí lo es, pero no identifican para qué están votando realmente, cuál es el acuerdo que se tiene en una votación. Ellos confunden mucho la palabra elección con selección, la cual es un término muy diferente. Aunque se distingue de las demás actividades, como lo son el ser deportista, el ser cantante y ser un profesor, cuando preguntamos a un niño qué es un presidente, las respuestas que tenemos normalmente es que ellos piensan que el presidente es el rey del país, es el dueño de todo, y está en nosotros el buscar la manera de que entiendan que no es así, que sí tiene algún poder sobre el país, pero no realmente es el rey. Un método adecuado para hablar sobre estos temas es poner en práctica en la vida cotidiana situaciones en las que tienen que hablar sobre las leyes y llegar a acuerdos. Un ejemplo que podemos desempeñar es en el aula, el poner 2 equipos que tengan intereses diferentes. Por ejemplo, algún equipo que quiera hacer sumas, otro equipo que quiera desempeñar restas. Entonces es algo contradictorio. Ellos tendrán que llegar a una negociación. Un problema relacionado con las nociones económicas es de las diferencias económicas entre los individuos, ricos y pobres, y lo que los sociólogos llamarían el problema de estratificación social, y cómo se puede cambiar de una posición a otra, es decir, la movilidad social. Diferencias económicas entre los individuos. Nivel 1. Cambios súbitos y poco realistas. Diferencia de comprensión de las limitaciones externas. Solo se diferencia la cantidad de trabajo.
El número 2 es cambios naturales. Este se da de los 10 a los 13 años. Se comienza a tener noción de la escasez de trabajo. El trabajo se convierte en la forma principal de cambio. En dos ideas de situarse socialmente. Buena se sitúa a un buen camino. Mala, que es no trabajar y no llegar a una buena posición económica. Diferenciación clara que no depende de la calidad de trabajo, sino de la cualidad. Es decir, si se estudia en una buena escuela, tiene mejores oportunidades. 6. Comienza a notar que los cambios se producen a un tiempo largo y no en un corto plazo. 7. El trabajo es el único medio para alcanzar la riqueza y con trabajos relacionados con el dinero, como es en el banco. Nivel 3. Cambios posibles. 13 a 16 años. Entiende que existen muchos obstáculos para vencer. Creación de nuevos puestos de trabajo. Es necesario posicionarte en puestos de trabajos altos para llegar al triunfo social. Comprende que no solo hay un camino para el triunfo social, sino que existen diferentes. Niega la posibilidad de dar dinero para una solución de pobreza y habla de dar trabajo y estudio. El nombre de la investigación es Pertenencia social y comprensión de la desigualdad social en niños. Los referentes teóricos que lo sustentan en esta línea de estudio ratifican que la pertenencia social impacta en la conformación de ideas y nociones sobre el mundo político y social. El estudio se desarrolló por contenido cualitativo, método científico de investigación visual. Las técnicas que se utilizaron fueron entrevistas semiestructuradas, métodos verbales, así como entrevista verbal con estímulos visuales que sirvieron como disparadores del diálogo. Los participantes fueron 67 niños y niñas de 10 y 11 años del nivel socioeconómico medio alto y bajo de la ciudad de Córdoba. Los aspectos que se indagaron fueron las similitudes y diferencias en la construcción de nociones sobre la desigualdad social y sus atravesamientos ideológicos. Como resultado se obtuvo que los niños con necesidades bajas sostenían que las personas ricas son quienes tienen un título y su propia casa. El grupo de nivel socioeconómico medio alto evidenció una mayor diversidad y riqueza en las respuestas otorgadas. El grupo de nivel socioeconómico bajo se registró menos diversidad, a la vez que algunos niños directamente no pudieron identificar a su. La siguiente investigación fue sobre las representaciones acerca de la pobreza y desigualdad social. Los principales referentes teóricos son de Juan del Val, que dice que el niño a lo largo de su desarrollo va formando una representación de los distintos aspectos de la sociedad en que vive, y aunque esa representación está socialmente determinada, no es el producto de la influencia de los adultos, sino el resultado de una actividad constructiva a partir de elementos fragmentarios que el niño recibe y selecciona, de tal manera que lleva a cabo toda una actividad selectiva que no parece en nada a una asimilación pasiva. El análisis por categorías de respuesta fue elaborado a nivel cuantitativo y cualitativo. Se utilizó la entrevista clínica individual a profundidad piagetiana. Todas las entrevistas fueron realizadas individualmente por los investigadores en los establecimientos a los que asistían los niños y en una sala adecuada para ellos. Cada entrevista fue grabada íntegramente para luego ser transcrita en forma textual y se obtuvo un protocolo para el análisis posterior. La entrevista se realizó a 486 niños entre los 6 y los 18 años de edad, escolarizados en las instituciones educativas formales de la ciudad de Barranquilla. Los temas de la entrevista se orientaron a indagar sobre las representaciones de los niños en cuanto a la descripción de ricos y pobres, la existencia de niveles socioeconómicos, la autocaracterización de los sujetos y el origen y las causas de la pobreza y desigualdad social y sus posibles soluciones. En los resultados obtenidos encontramos los 3 niveles de desarrollo de las representaciones acerca de la pobreza y desigualdad social, y en esto se muestra un desfase de los niños y adolescentes en relación con los niveles esperados según la edad. En el análisis de la lectura de Díaz Barriga, 1992, de la comprensión de nociones sobre la organización social con niños y adolescentes mexicanos de nivel socioeconómico bajo, en cuestión a los referentes teóricos en los que sustenta la investigación fue en el método clínico de Piaget y la teoría genética de Fabel, Damon, Del Val, Turiel de 1989. La metodología que se declara fue en un estudio cualitativo con el propósito
de indagar en la emergencia y la evolución de diversas nociones referentes a la organización social. Las técnicas e instrumentos para la recopilación de datos se obtuvieron mediante entrevistas en escuelas en la Ciudad de México, teniendo como base un interrogatorio de 35 preguntas, las cuales podían diversificarse o replantarse en función del nivel y respuestas de la entrevista. En las características de los participantes fueron a nivel primaria, niños de primero a sexto año con edades de 6 hasta los 12 años. En el nivel secundaria de primero a tercero de 12 años hasta los 15 años. En total fueron 90 niños entrevistados, los cuales fueron 45 hombres y 45 mujeres. Por otro lado, los aspectos que se indagaron fueron la conceptualización de riqueza-pobreza, la estratificación en la organización social, valoración, movilidad y cambio social, autocaracterización social, trabajo y ocupaciones, contexto social e instituciones. Nombre de la investigación es la comprensión de la organización social en el niño y el adolescente por Díaz Martínez, 2003. Los referentes teóricos en los que se sustenta la investigación nos dice que hay teorías que nos proporcionan predicciones sobre el desarrollo de las aspiraciones ocupacionales o de carrera. En primer lugar tenemos a Gisbert y colaboradores en 1951 y Gudfredson en 1981 que nos mencionan que sugieren que en el primer periodo ellos denominan el periodo de las fantasías en los niños. Las preferencias ocupacionales se encuentran centradas exclusivamente alrededor de los intereses y los deseos y habilidades posibilidades en las que se encuentra el niño en su contexto escolar. En segundo lugar tenemos a Gibscore en 1964, describe un modelo de 6 estadios. 3 de estos ocurren durante la infancia y la adolescencia, donde el trabajo empieza a ser comprendido, relacionado con ideas sobre las propias vidas del adulto, los padres y otros modelos como son los maestros. La teoría piagetiana en 1969 señala que existen etapas en el desarrollo y la adquisición conceptual, debido a que cambios en el pensamiento, en el concreto o lo abstracto, y empieza a ver lo intuitivo a lo hipotético deductivo. Metodología en la que se declara. Se hizo una encuesta a través de México por la Asociación Nacional en Universidades e Instituciones de Educación Superior a 360 sujetos de escuelas públicas y privadas. Se obtuvieron resultados cuantitativos, los cuales se representaron en porcentajes de acuerdo a las respuestas que dieron los alumnos en cada grado y contexto socioeconómico. Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos. Se realizó una encuesta cuantitativa donde se contabilizaron las respuestas de cada sujeto en los distintos contextos socioeconómicos y de las diferentes edades. Características de los participantes. Se trabajó con 360 sujetos en escuelas públicas y privadas entre contextos socioeconómicos, 120 de sexto grado de primaria, edad promedio de 12 años, 4 meses, 120 de tercer grado de secundaria, edad promedio de 15 años, 3 meses, y 120 de tercer grado de preparatoria, edad promedio de 17 años, 8 meses. Aspectos que se indagaron: analizar las ideas de los niños y los adolescentes sobre sus futuras aspiraciones ocupacionales, específicamente al finalizar la educación primaria, secundaria y preparatoria. Aporta elementos para la reflexión de los orientados educativos, que permite generar propuestas educativas acorde a las necesidades específicas de los distintos niveles educativos acerca de las aspiraciones ocupacionales y posteriormente las decisiones de carrera y ocupación. Percibir cuestiones visuales y concretas del estatus socioeconómico, como la ropa, casa, así como los estereotipos. Resultados obtenidos. En el caso de los cuestionarios, se contabiliza las respuestas a cada sujeto de los distintos contextos escolares y de los diferentes contextos socioeconómicos, diferentes edades, el conocimiento y el conocimiento de las ocupaciones. Las aspiraciones ocupacionales parecen ser un asunto en el cual los niños piensan y de las aspiraciones con las que cuenta cada sujeto. Está muy relacionado con las aspiraciones ocupacionales de los alumnos de acuerdo a la familia, la escuela y el contexto en el que se relaciona. El nombre de la investigación es Einhoff, 2015, Nociones infantiles sobre desigualdad social, atravesamientos ideológicos y procesos de socialización política. Algunos de los referentes teóricos es Alvarado, Barreiro, Del Val y Smart, 2012, que señalan que entre los 11 y los 16 años los niños y niñas hablan sobre la desigualdad social, aludiendo a personas ricas y pobres. La metodología que se usó en este experimento es la cuasi experimental, que nos dice que es un plan de trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y procesos de cambio en situaciones
Se realizaron entrevistas cualitativas para la indagación de la variable dependiente del inicio y al final del ciclo lectivo. En función de los resultados analizaron alcances y limitaciones. Se trabajó con 20 niños y niñas de entre 10 y 11 años de edad, 10 pertenecientes al grupo cuasi control y 10 al cuasi experimental, en una escuela pública. Un primer aspecto a resaltar es que todos los niños y niñas utilizaban espontáneamente las categorías rico y pobre, en consonancia con hallazgos previos que indican que solo los niños y niñas de menor de edad desconocen estas nociones. También otro aspecto notable es que en el grupo cuasi experimental aparecen valoraciones negativas sobre los individuos ricos. Los resultados obtenidos fue la caracterización de ricos y pobres, la descripción de ricos y pobres, la comparación de los grupos, origen de la desigualdad social, los aspectos generales. Aproximaciones a la comprensión de las representaciones sociales sobre el ahorro y el uso de dinero en niños de 6 a 7 años. Autor Rojas Gómez, 2016. Se trata de un estudio mixto que se realizó a 10 niños a través de entrevistas. Luego se realizó una cartografía social y el juego cooperativo de agrupamiento y dispersión. Los niños consideran que el dinero proviene de alguien que lo fabrica, sea el banco, una fábrica o el propio alcalde. Se guarda en algún lugar, cajero, banco o alcaldía, y se obtiene del trabajo. Alguien se lo puede dar pidiéndolo o encontrándolo. Su obtención está condicionada al trabajo del papá y la mamá por lo general. La representación sobre el ahorro se enmarca en el cuidado del dinero, guardar, proteger, no gastar en lugares de la casa y depositándolos en recipientes específicos, cajas, alcancías, baldes con tapa que permiten ocultarlo a la vista de los demás sin importar la cantidad real del dinero en su valor, sino en la cantidad de monedas y billetes acumulados. El dinero es para pagar, todo es para todas las tiendas. El dinero es algo necesario en la vida. Con algo que puedes comprar. De las billeteras de mamá y papá. El dinero se puede conseguir trabajando o estudiando para algo. Trabajando. Para las papas, para todas las cosas. Sirve para comprar muchas cosas. Para comprar cosas. Porque sí. Para tener cada vez más dinero. Para comprar cosas que necesitan. Son los que tienen dinero. Ser un rico es tener muchísimo dinero. Un rico es que tiene dinero. Un pobre es que no tiene dinero. Un pobre es una persona que no tiene casa ni mucho dinero. Que no tiene los recursos suficientes. Un pobre es alguien que llora, se viste y nada tiene que comer. Es una persona que no tiene casa ni mucho dinero. Una persona humilde. Un rico es que se viste bien, que está feliz, come todo lo que quiere. Un rico es una persona que tiene muchísimo dinero. Algunos son ignorantes o algunos humildes. Gobernar es algo que de los animales del mar. Okay. Gobernar es como apoderarte de algo. Un gobernador es alguien que gobierna el estado o el país. ¿Qué son las leyes? Yo no me lo sé. Las leyes son algo que se tiene que cumplir, como por ejemplo no robar. Las leyes son como reglas que tenemos que cumplir. No me sé esa respuesta. Las leyes sirven para que el mundo sea bastante justo. Para no hacer el mal.
Votar es algo que es carne dura. Que la carne es que cuando cocinan es que no pueden cortarlas, entonces la botan y la prueban y la tiran. Votar es como apoyar a una persona en voto. Votar por alguien que gobierne el país o el estado.